buenos días, bienvenidos a Flor Miserachi Pregunta. Hoy con Vali Maduro, doctora en psicología y especialista en suicidología. Vali, bienvenida. Hablemos un poquito de las estadísticas de suicidio. Es un tema repetitivo, a cada rato hablamos del tema, pero estamos en el mes de la prevención de suicidio. Esto es como el agua que le cae encima la gota hasta que hace efecto. Entonces, a ver, recordemos un poquito las estadísticas y dónde estamos parados. Sí, buenos días a todos y gracias, Flor, por la invitación. Bueno, las últimas estadísticas que tenemos fueron del principio de este año y hablaban que desde el 2019 hasta el 2024 en Panamá han aumentado un 40% las muertes por suicidio. Recordemos también que siempre hemos hablado que estos están por debajo de la realidad porque no siempre se registran las muertes por suicidio, a veces se registran por accidentes o se registran por alguna otra causa. Si una persona entra con una afectación física, una cortada o algo así, a veces entra como una muerte causada por esa experiencia y no como una muerte por suicidio. Pero es alarmante ver que ahora tenemos un 40% de más suicidios en Panamá. Y eso nos suma las muertes por suicidio que no se registran como tal por un tema de estigma y discriminación y culpa. Exactamente, ese es el registro que está por debajo de la realidad. ¿El suicidio es prevenible? La mayoría de las muertes por suicidio son prevenibles. La mayoría de las personas verdaderamente no quiere morir. La mayoría de las personas está sufriendo prolongadamente con un sinnúmero de situaciones, ¿no? Problemas de salud mental, problemas económicos, problemas en el trabajo, relaciones. Todas estas cosas se juntan y la persona comienza a tratar de buscar opciones para solucionar sus problemas. Y cuando la mente está altamente negativa, no encuentra otra solución que la muerte, es tratar de salirse de la situación. Cuando estas personas reciben tratamientos, reciben apoyo, se sienten, otras personas les ayudan a ver otras posibilidades, la mayoría de las personas sale del riesgo suicida, ¿verdad? Por eso es que podemos prevenir. La segunda razón por la que nosotros podemos prevenir las muertes por suicidio es porque no son verdaderamente tan impulsivas como la gente cree. Las estadísticas, perdón, y los resultados de las investigaciones dicen que como mínimo una persona en sufrimiento piensa por 3 meses antes de hacer la primera acción. Por eso es que tenemos una gran esperanza si las personas podemos reconocer quienes están en riesgo para darle ayuda y entonces esa persona no tiene por qué morir. ¿Qué ha causado este aumento de casi 40% en las estadísticas? ¿Es la pandemia? ¿Qué es? Sí, esa es una muy buena pregunta que nos hacemos todos. No tenemos grandes investigaciones o muchas investigaciones en Panamá al respecto. No se ha hecho últimamente una investigación para saber las posibles causas al respecto de este aumento. Se ha pensado, se ha hecho hipótesis de que la pandemia ha tenido efectos duraderos y es verdad, ¿no? O sea, nosotros podemos ver los efectos duraderos en la salud física, podemos ver los efectos duraderos en la salud emocional. Los números de casos de ansiedad son altísimos en este momento. Vemos los efectos duraderos en la parte económica y en los trabajos. Entonces, podemos asumir que esto es así. Acá nosotros en la iniciativa Rompamos el Silencio vamos a estar realizando una investigación, ¿verdad? Para saber, entre otras cosas, las causas de que pudiera estar afectando a los participantes de esta investigación. A la vez vamos a dar tratamientos gratuitos y con la información esperamos que los resultados nos indiquen cómo podemos ayudar de mejor manera a estas personas en riesgo, qué les está afectando, qué las está poniendo en riesgo y cuáles pudieran ser las maneras mejores de prevención. Vali, para ti que trabajas en este tema a diario, ¿te parece desalentador que haya 40% de aumento o eso refleja que se está hablando más del tema? Un poquito de los dos, es un poco de los dos. Por un lado, me alegra mucho saber que hemos reducido bastante
tabú. Antes, yo recuerdo cuando yo empecé esto, más de 25 años atrás, las escuelas y los lugares decían, tú puedes venir, pero no puedes hablar de suicidio, no puedes decir la palabra suicidio, ¿ok? Hemos cambiado, hemos abierto el tema y cuando uno habla, podemos, como decimos enropamos en silencio. Cuando uno habla del tema, uno puede conocer los niveles de riesgo, uno puede saber las necesidades que tiene esa persona y uno puede ayudar. Entonces, en ese sentido, hemos avanzado. En otro sentido, por ejemplo, no nos damos abasto con los tratamientos. Entonces, podría ser también que este aumento es por las afectaciones de lo que hemos vivido en los últimos años, pero también que las personas no están pudiendo accesar a los tratamientos, ¿okay? O a la ayuda que les podría cambiar la situación de riesgo. Justamente, cómo hablar del tema es importante. La OPS tiene un nuevo programa acerca de cambiar la narrativa. ¿De qué se trata, Bali? Sí, es excelente el programa que ellos están trayendo. Nosotros también hemos tratado de hablar esto ya hace varios años. Comenzamos hablando con que ya no se dice la persona se mató o la persona se suicidó o la persona atentó sobre su vida, porque sabemos que quiere decir que la persona, su mente ya no la pudo cuidar. Cambiar el lenguaje es cambiar la narrativa, ¿sí? Específicamente la OPS está diciendo que todos tenemos una responsabilidad en cómo presentamos el tema. Si bien hablar de las muertes por suicidio no causa que se aumente en sí el riesgo, cómo hablamos del tema sí pudiera aumentar. Porque, por ejemplo, si nosotros en las redes sociales o los medios de comunicación, en la televisión y la radio, hablan de los métodos, hablan de la muerte como una opción beneficiosa y cosas así, lo ponen en positivo y lo hacen como que les da fama a la persona, pudieran causar lo que se llama el efecto Werther, en el sentido de que entonces se hace un contagio y las personas se identifican con el método, se identifican como que, ah, bueno, esta persona solucionó de esa manera y entonces yo también puedo hacerlo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, y nos dice la campaña de la OPS, cambiemos la narrativa, lo que tenemos que hacer es el efecto papageno. ¿Qué quiere decir esto? El efecto de que nosotros podemos decir, comentar de que hay muchas otras opciones mucho mejores que la muerte, ¿verdad? Nosotros podemos decir que dónde están los lugares y los centros para ir a buscar ayuda, en vez de mencionar métodos, en vez de mencionar que esto es una salida. No, nosotros mandamos un mensaje de que las personas en riesgo suicida, muchas personas en riesgo suicida, han encontrado soluciones en su vida, manteniéndose vivos, buscando apoyo, recibiendo tratamiento. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer, uno, dejar de hablar de las muertes por suicidio como con culpables, como con personas que están mal o con personas egoístas, dejar ese tipo de lenguaje que es culposo, ¿verdad? Y dejar también el hecho de que se popularice que la muerte es una solución. No, no, no. La mejor solución es buscar ayuda, trabajar en los factores de riesgo, la persona vuelva a tener la capacidad de cuidarse, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos hacer con cambiar la narrativa. Bueno, nos vamos a un cambio, un primer cambio, ya regresamos y seguimos hablando de este importante tema con Bali Maduro, doctora en psicología y especialista en suicidología. Ya de vuelta en Flor Mizrachi pregunta, hoy con Bali Maduro, doctora en psicología y especialista en suicidología. Bali, ¿cómo mejorar la prevención? Hay un estudio reciente que dice que el 30% de las personas que han muerto por suicidio habían ido a ver a un médico de salud física en los últimos 7 días antes de la muerte. Pues prefieren un especialista en salud física a un profesional de la salud mental. Sí, esto es verdad.
las investigaciones indican que las personas prefieren ir y se sienten mucho más seguros y tranquilos, por ejemplo, o tienen menos vergüenza de ir a un profesional de la salud física. Claro, porque en la sociedad hemos fomentado esto. Si te sientes mal, ve a ver a tu doctor de cabecera. ¿Sí? No fomentamos, si te sientes mal emocionalmente, ve a ver a tu psicólogo o ve a ver a tu psiquiatra. Todavía tenemos un poquito de tabú y de prejuicios al respecto. Tenemos que seguir trabajando en que ir a ver a tu psicólogo o ir a ver a tu psiquiatra sea tan normal como ir a ver a tu médico de cabecera o a tu especialista. Pero ¿cómo podemos mejorar la prevención además del hecho de romper estos prejuicios? Necesitamos capacitar a los médicos generales, necesitamos capacitar a los dentistas, necesitamos capacitar a los maestros, a los profesores, porque ellos tienen a la población cautiva ahí. Los médicos de atención primaria, por ejemplo, sería de gran ayuda a la prevención si ellos pudieran preguntar cómo te has sentido emocionalmente, ¿verdad? Hasta preguntar si están trabajando con adolescentes, ¿no? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo están tus amigos? Por ejemplo, y si ven si hay alguna situación, hasta decir, oye, tú te has sentido mal, tú te has sentido con ganas de morirte. No pasa nada si uno hace esta pregunta. La pregunta que tú me hiciste a mí es, ¿cómo podemos mejorar la prevención? Si todos nos capacitamos en la información sobre factores de riesgo o señales de peligro, hacemos la pregunta, abrimos el espacio y entonces referimos a un especialista en salud mental, porque el tratamiento muchas veces es lo que salva la vida de una persona. Y hablando de eso, ¿cómo se ven afectadas las diferentes profesiones? Bueno, fíjate, hablando entonces de los médicos. Si los médicos están entrenados de una manera fuerte, los sentimientos muchas veces se les dice que obstruyen su capacidad, ya sea para operar a una persona o por tratar a una persona que tiene una enfermedad fatal. ¿Sí? Entonces, ellos mismos, sus emociones, de repente están un poco más inconscientes de ellas o de repente no se permiten accesarlas. Cuando uno no sabe cómo uno se siente, aumenta un poco más el riesgo porque entonces uno no pide ayuda o uno no hace nada al respecto con la situación hasta que pueda venir una experiencia muy fuerte y la persona entonces no sabe lidiar con ella. Por ejemplo, se habla que los dentistas son una población con uno de los riesgos más altos porque trabajan largas horas y trabajan muchas veces solos. ¿Ok? El estrés del trabajo y la soledad no les ayuda en la regulación de las emociones y no les ayuda tampoco si alguien tuviera un riesgo de suicidio, ¿sí? Hemos visto también los policías. Los policías trabajan mucho en experiencias traumáticas, son los primeros que llegan a un accidente, son los primeros que llegan a una situación donde ha habido una muerte por suicidio y tienen todas estas experiencias que como dije anteriormente, son traumáticas para ellos. Necesitan poder accesar ayuda a grupos de ventilación, a poder desahogar esas experiencias vividas. Pero lo otro que es sumamente riesgoso es que si tenemos un policía que tiene una situación de que está pensando en la muerte como una opción y esa persona tiene un arma que utiliza para su trabajo, Claro. lo pone en un riesgo muchísimo más alto. Así es. Esta semana el despacho de la primera dama en conjunto con el MINSA lanzaron la iniciativa de una campaña de salud mental llamada Rompe el Silencio, #háblalo. Todo lo que se haga para ayudar a crear conciencia, acabar con el estigma, es positivo. ¿Tu lectura al respecto? Mi primera respuesta es bravo, es excelente, como tú dices, todo lo que estemos aportando cada una de las esferas de Panamá, ya seamos en el ámbito de la salud mental, en el ámbito del Estado, en el ámbito de los civiles en Panamá, es beneficioso y bienvenido. O sea, es bien importante que reconocer que las personas tienen que ser idóneas
desde las personas que hablen, desde las personas que entrenen y muchísimo más las personas que van a ser quienes van a dar el tratamiento en salud mental y a las personas que estén en riesgo. También es importante que necesitamos aclarar que estos son dos cosas diferentes. La campaña que acaba de lanzar la primera dama y la iniciativa que llevamos nosotros más allá de 6 años en Panamá, que se llama Rompamos el Silencio, que comenzamos con unos foros y ahora estamos evolucionando a la parte de investigación y a la parte de tratamiento. Todo está bienvenido, tenemos todos que entrenarnos, ¿verdad? Ser idóneos en el tema para poder dar una verdadera ayuda a quienes lo necesitan. Estamos en deuda, entre otras cosas, con las ambulancias, con la atención, con los medicamentos. Poco logramos haciendo que las personas busquen ayuda si al final no podemos darle la ayuda. Entonces, ¿cuáles son los principales retos de este nuevo gobierno en salud mental más allá de la campaña? Sí, es excelente punto, Flor. Nosotros, si vamos a tener, por ejemplo, la línea 147, que fue otra excelente noticia que dieron el día que lanzaron la campaña, buenísimo, se aplaude también el hecho de que se necesitaba que la línea estuviera activa, ¿sí? Pero si vas a tener esta línea, necesitas poder tener la capacidad de respuesta. Nosotros sabemos, porque muchas personas nos llaman a los profesionales de la salud mental y nos solicitan a dónde ir, y los lugares están llenos, no hay suficientes espacios. Hay centros de salud que el psiquiatra no va todos los días. El presupuesto debe aumentar, ¿ok? Y la cantidad de profesionales que estén disponibles para las personas que necesitan, no solamente porque están en riesgo, porque el riesgo ya es el final del camino, pero si nosotros pudiéramos dar mayores tratamientos de salud mental, pudiéramos evitar grandemente que la persona llegue hasta la crisis suicida. Entonces, primero de todo, tratamientos. Necesitamos todavía tener una ambulancia especial para el caso de salud mental, porque justo el otro día unos profesionales se me acercaron porque sus pacientes llamaron a la línea de 911 y no, por ejemplo, todavía no están dando atención a personas que puedan tener un riesgo suicida y no tienen una herida física. Entonces necesitamos una ambulancia específica para salud mental y riesgo suicida. Vámonos a un cambio nuevamente y ya volvemos. Esto es Flor Miserachi y Pregunta, hoy con Bali Maduro. Ya de vuelta en Flor Miserachi y Pregunta, hoy con Bali Maduro, especialista en suicidología y doctora en psicología. Bali, hay unas preguntas que son muy cajoneras, pero siguen siendo las más importantes para prevenir. Empecemos con los factores de riesgo. Sí, una persona cambia radicalmente su conducta. No siempre es que se ve deprimida. De repente una persona que tú la ves demasiado activa y habla demasiado rápido, está tratando de estar todo el día ocupada, ¿no? Porque usualmente tenemos la idea de que la persona tiene que verse deprimida y mal y angustiada. No siempre es así. Cambios radicales que nos llamen la atención es una buena información para acercarnos a la persona. La persona comienza a hablar de muerte, la persona puede ser que deje de cuidarse, ¿sí? Tiene muchos accidentes, no se está bañando, no está, por ejemplo, asistiendo al colegio. Esos cambios significativos son importantes señales. Si la persona ya está hablando de muerte, está despidiendo y está organizando sus cosas, pueden ser una alta señal de peligro. Si la persona, por ejemplo, está acumulando los métodos para hacerse daño o para morir por suicidio, entonces ya eso es una señal de peligro más inminente. ¿Cómo ayudar a estas personas según su nivel de riesgo? Porque cuando se manda al hospital, cuando solamente hay que darle seguimiento, cuando hay que mandarlo a un especialista, ¿cómo es según el nivel de riesgo? Sí, mira, esta es una pregunta muy importante y es sencillito lo que nosotros necesitamos saber. Una persona puede estar en un riesgo bajo, ¿verdad? Si está teniendo demasiadas dificultades en su vida, ¿no? Vamos a decir
si es adolescente y está teniendo dificultades con amigos, está teniendo dificultades académicas, está teniendo dificultades con, de repente, la familia, ¿sí? Si tú ves que una persona está pasando por un momento difícil en su vida, pero no tiene una ideación suicida, por eso es que es importantísimo saber qué está pensando la persona puede estar en un riesgo bajo, ¿sí? Si la persona ya tiene un diagnóstico de salud mental o si no ha sido diagnosticada, pero tiene síntomas de alguna enfermedad de salud mental, la persona puede estar en un riesgo bajo. Esas son las personas que queremos reconocer lo más pronto posible, porque entonces es la mejor manera de prevención. Si la persona tiene un riesgo moderado, es cuando ya tiene todo eso que les acabo de decir, pero ya tiene una idea suicida, ya está pensando en la muerte. Y luego se aumenta a un riesgo alto cuando la persona ya ha hecho algún intento o alguna acción para morir por suicidio. Entonces, ¿cómo podemos buscar ayuda? Las personas que tienen un riesgo bajo deberían ir a ver un profesional de salud mental y ser evaluados. Las personas que tienen un riesgo moderado, ¿ok? También tienen que estar viendo un profesional de la salud mental y el profesional les va a dar una indicación si esa persona necesita medicamentos, si esa persona necesita qué cantidad de días o qué cantidad de tratamiento necesita una persona. Y si una persona está en un riesgo alto, agudo, porque está dentro de una crisis, necesita ir a un cuarto de urgencia o necesita tener una supervisión de 24 horas. Esto es ¿Recibirán bien la atención en importante que la gente urgencias? pueda entender. ¿Sí reciben la atención en urgencias? Bueno, esa es una buena pregunta también, ¿no? Esto es de los cambios más importantes. Si la persona llega allá y nosotros vamos con la información de que esta persona está en un riesgo alto, agudo y que está en inminente riesgo de que vaya a hacerse daño o que vaya a de repente no poder cuidarse, usualmente las salas de urgencia les dan tratamiento. Pero, ¿qué dije al principio del programa? Todos, desde profesionales a los ciudadanos, a todas las personas que viven en Panamá, necesitamos entrenarnos y aprender del riesgo suicida. Y si una persona trabaja en una sala de urgencias de repente y sabe que un riesgo agudo es el mayor nivel de riesgo suicida, entonces esa persona le daría tratamiento a esa persona que está en riesgo, porque si sabe que se va para su casa y no se puede cuidar, lo más seguro es que esto pudiera terminar en una muerte por suicidio. Y por último, Vali, ¿dónde buscar ayuda? Sí, la Fundación Relaciones Sanas ha sacado un directorio. Me encanta esta idea, primero de todo porque tiene información valiosísima. Los centros de salud, las urgencias médicas, las fundaciones, las organizaciones. Los cambios en salud mental y en prevención de suicidio en Panamá son fabulosos hasta el día de hoy. Hemos hablado que todavía nos falta bastante, pero han habido muchísimos cambios porque hay varias fundaciones que trabajan bullying, que trabajan adicciones, que trabajan duelos, que trabajan prevención de suicidio y tratamientos. Entonces eso es un gran avance. Entonces todas estas fundaciones ayudan en dar tratamiento o ayudan a dar educación o ayudan a hacer el enlace con de repente los centros de salud y los lugares donde se recibe tratamiento. Entonces, es bien importante, verdaderamente, de nuevo, educarnos en dónde debo ir y dónde puedo accesar esta información de ayuda. Fundación Relaciones Sanas, en su página de Instagram, les da la información y lo más lindo es que lo hicieron en honor a una profesional de salud mental que se llamaba Rosela Aragundi y entonces están honrando todo el trabajo que ella ha hecho en salud mental. Bueno, muchísimas gracias, Vali, por acompañarnos a hablar de este importante tema y a ustedes que tengan un excelente día.